El engaño de la doctrina correcta. Los cristianos están siendo engañados de muchas maneras en las iglesias, una de ellas es lo que se puede llamar el engaño de la doctrina correcta, lo cual consiste en hacerles creer a los cristianos que es muy importante tener la doctrina correcta. Pero según el Nuevo Testamento, las doctrinas, correctas o no, tienen un lugar muy secundario en el plan de salvación. En cambio, en la mayoría de los casos las doctrinas son causa de confusión y división en el pueblo cristiano. Solo para poner un ejemplo, los pastores de las iglesias trinitarias hacen que los creyentes que se congregan en esas iglesias crean que esa doctrina es súper importante y que por tanto se la debe creer y defender con mucho celo. Mientras tanto, los pastores que enseñan la doctrina unitaria hacen lo mismo respecto de esa doctrina. De esta manera cada pastor en su iglesia mantiene engañados a los creyentes haciéndoles creer que por tener la doctrina que él enseña, ya por eso están andando en la verdad. El problema está en que esto lo están haciendo los pastores en todas las iglesias, y aunque los pastores no se ponen de acuerdo en cuál es la doctrina correcta, aún así cada cual se siente en libertad de enseñar la doctrina que él defiende. Y en cada iglesia o grupo cristiano, el pastor tiene convencidos a los creyentes que se reúnen ahí, que ellos sí están andando en la verdad porque creen las doctrinas que él les está enseñando. O sea, aunque los pastores no se pueden poner de acuerdo en las doctrinas, sin embargo cada uno se siente en libertad de enseñar las doctrinas que él considera correctas, lo cual obviamente causa división en el cuerpo de Cristo. Pero como si esto fuera poco, cada pastor se ha constituido en amo absoluto en su iglesia, pues no acepta que ningún creyente de los que se reúnen con él intente corregirlo en algún asunto de doctrina o de práctica. Así que si algún creyente piensa que su pastor está haciendo algo incorrecto o está equivocado en la doctrina, lo único que puede hacer es salir de esa iglesia y buscar otra donde quizás sí pueda expresar lo que piensa, lo cual obviamente no va a encontrar, porque en todas las iglesias de este tiempo, el único que tiene libertad de palabra y pensamiento es el pastor, los demás deben aceptar sumisamente todo lo que él haga y enseñe. Así fue como los pastores de este tiempo condujeron a la iglesia a la apostasía, lo cual no lo pueden ver los cristianos, porque precisamente en eso consiste el engaño de la doctrina correcta, en que a cada creyente lo han convencido de que él sí está en la iglesia correcta porque su pastor enseña solamente doctrinas correctas. Y todos los cristianos saben que hay doctrinas falsas, pero cada cual piensa que las doctrinas falsas están en otras iglesias, no en la propia, y todos están convencidos de que hay falsos maestros, pero cada cual cree que están en otras iglesias, no en su iglesia, y todos aceptan el hecho de que hay herejías, pero cada uno piensa que las herejías están en otras iglesias, no en su iglesia. De este modo todos los creyentes están convencidos que en sus respectivas iglesias no hay ningún tipo de error. O sea, cada creyente cree que su iglesia sí está blindada contra todo error y apostasía. Por esta razón es que los cristianos no pueden ver que en realidad todas las iglesias y todos los grupos cristianos de este tiempo ya están en apostasía. Todo esto significa que las doctrinas funcionan como barreras que separan a los creyentes unos de otros, pues los pastores convirtieron las iglesias en pequeños reinos que se combaten unos a otros, entre los cuales encerraron a los creyentes volviéndolos fanáticos de las doctrinas. Todo esto es porque los pastores y líderes del pueblo cristiano de este tiempo no entendieron que el deber más importante para el cual fueron puestos es para que conduzcan a los creyentes a la madurez, lo cual consiste básicamente en que el creyente ha establecido una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo y está siendo enseñado directamente por él mediante el estudio personal de la Biblia, por lo cual ya no depende más de los ministros para seguir creciendo en la fe. Pero como los pastores del pueblo cristiano no cumplieron ese deber, sino que se dedicaron a predicar doctrinas, defendiendo unas y atacando otras, por esto la iglesia se llenó de toda clase de doctrinas que se contradicen unas a otras, causando de esta manera que los creyentes se rechacen unos a otros, cada uno afirmando tener la doctrina correcta. Ahora bien, el asunto es que no importa si todas las doctrinas que enseña un pastor son correctas, porque, según Efesios, si no conduce a los creyentes a la madurez, de todas maneras ellos van a seguir siendo niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. O sea, según Hebreos, no importa que todas las enseñanzas del pastor son correctas, si no conduce a los creyentes a la madurez, estos seguirán siendo niños lactantes, por lo que solo producirán espinos y abrojos.
Así fue como los pastores de este tiempo causaron la división del cuerpo de Cristo y guiaron a la Iglesia a la apostasía. Por esta causa, los cristianos no están preparados para soportar la gran persecución que viene para todo el pueblo de Dios y no están preparados para escapar del gran poder de engaño que se va a desatar en breve contra la Iglesia de Cristo. Dios va a desechar el sistema de iglesias y ministros. Por esas perversidades que están cometiendo los pastores, el Señor va a desechar en breve el sistema de iglesias y ministros y de ahí en adelante va a estar solamente con aquellos creyentes, incluidos los pastores, que se salgan de las iglesias y rompan toda comunión con las congregaciones y establezcan una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo para ser enseñados directamente por Él en la palabra, sin la mediación de ministros, pues esta es la única manera de prepararse para ser guiados por el Espíritu Santo en el tiempo de la prueba. Pero el creyente que no se haya preparado antes de que comiencen los juicios de Dios, será desechado y echado a las tinieblas de afuera, por lo cual no podrá vencer cuando venga la prueba. Y su parte será con los hipócritas, allí será el lloro y crujir de dientes. Dios va a restaurar a la Iglesia. La buena noticia es que el Señor le va a permitir a la Iglesia de los últimos tiempos alumbrar en el mundo como nunca antes lo hizo, pero la Iglesia debe prepararse primero, antes de que comiencen los juicios de Dios. Por esto es que en este tiempo Dios está llamando a todos los creyentes a que salgan inmediatamente de las congregaciones y establezcan una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo a fin de que puedan prepararse para el gran día de la prueba. Porque el Señor tiene cosas muy importantes para revelarle a su pueblo, pero cada creyente debe pagar el precio de establecer esa comunión íntima con el Señor Jesucristo, estudiando la palabra de Dios en privado, siendo guiado, no por hombres, sino por el Espíritu Santo. Asimismo deberá romper toda comunión con los grupos y las iglesias, evitando convertirse en maestro o pastor de otros, por lo cual podrá reunirse únicamente en su hogar con su propia familia más íntima. El creyente que esté dispuesto a pagar este precio debe renunciar también a todas las doctrinas que aprendió en las iglesias, porque en medio de las doctrinas correctas que le enseñaron también recibió conceptos y doctrinas falsas. Dicha renuncia la debe hacer para que el Señor le pueda renovar su entendimiento a fin de que pueda entender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es como el Señor va a restaurar a la Iglesia para poder cumplir en ella todo su buen propósito y luego vendrá el arrebatamiento. Llamado a la comunión personal. En el siguiente pasaje de Apocalipsis, vemos que el Señor está llamando a cada creyente para que establezca una relación personal e íntima con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versos 20 al 22.